Tanextili nochime nikan tikitasque aman in tlahtoltzintli, in tekiyotl, uan aman yotikachiltihqueh ocse tlahtolli yotipehqueh se, ome, yeyi, naui, macuile, chikuasen, niman aman in tiquitasqueh in tequitl itoca xochipitzauac. In tlamachilistli aman ticuica ica chicome tequitl, niman ijcon titocayotisqueh. In tequiyo amantzin cuali yacah xquixmati tlahtolli quen nohtoua quemah nican ocsehpa niquihtoua xochipitzauac. Ocse tlamantic ocsecan quitocayocha xochipitzauatl. Masque ijcon noihtoua nican tameh tiquitasqueh quenque nochihchiua in tlahtolli, quenque noxexeloua, quenque ineluayo. Niman nican tiquitasqueh, nican quihtoua xochipitzauac. Noxexeloua ica yeyi, xochi, pitzau, siqueh quihtoua pitzau, pero nican tiquihtosqueh pitzau uac. Niman quipia ome tlahtolli, xochitl, pitzauac. Cuali ijcon cuali ijcon noihcuilos. Cuac san secan notlalia itoca xochipitzauac. Yehua yotictoqueh yin tlamantli, yin ichicaualis totlahtol. Cuac panoua ica ocse tlahtolli, noihqui nican tameh tiquitah, yexcan niman cuac panoua ica ocse tlahtolli, ocse tlamantic nochihchiua. Nican quihtoua emame quimastoqueh nican cuali quitocayotisqueh, quen quihtoua nican, niman yehuin aman tameh ipan ocse tlahtolli tiquixmatih quetlan adjetivo, yehuin. Yehua quetlan quitlachilcha. Ijcon, niman ica ocse tlahtolli noihtoua ijcon. Quen quita nopatla, camianca xuali titlahtlahttoua. Aman manicoihto ica ocse tlahtolli. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Esta es la lección 7. Ya hicimos la lección 1, la lección 2, la lección 3, la lección 4, la lección 5, la lección 6 y esta es la lección 7 y se llama xochipitzauac. En algunos otros lados o en otras variantes, en otros estados, se nombra como xochipitzauatl con TL. Esto es un indicador de que hay variantes dialectales dentro del mismo náhuatl. Pero más allá de las variantes, si se dice xochipitzauatl o si se dice xochipitzauac, la estructura morfológica no cambia. La división, la raíz de las palabras siguen siendo las mismas, salvo que en este caso diría aquí huatl, guatl, pero aquí lo vamos a decir como se dice en esta región, xochipitzauac. Entonces, xochipitzauac se divide en 3 partes. Xochi, pitzau y el calificativo, que en el castellano se refiere como el adjetivo. Se compone de 2 palabras, flor y delgadez. Entonces se forma la palabra completa, xochipitzauac, así se pronuncia. Si nos están escuchando podemos decir xochipitzauac.
con la aclaración de que también se puede escribir por separado, poniendo el absolutivo. Pero esta vez estamos viendo la palabra junta como la aglutinación. Entonces, cuando pasa a otra lengua, como siempre les he comentado, esta es la línea divisoria, lo cual significa que necesitamos de otros recursos lingüísticos, de otro aprendizaje y de otra enseñanza, porque si solamente tomamos la réplica de este pensamiento al castellano, quien habla náhuatl diría Flor Delgado. Entonces hay como una incongruencia y entonces podrían pensar de que no podemos hablar castellano. Y esto es lo que nos han enseñado mucho y nos ha llevado incluso a la discriminación, lo he repetido. Entonces ya en la composición es Flor Delgada o la Flor Delgada. De esos recursos lingüísticos que nosotros hablamos se refiere a los artículos. Entonces esa es la explicación de hoy. Esta es la lección. Lo que más me gusta de este trabajo, de esta presentación, es que podemos encontrar que la flor delgada no solamente es esta presentación, hay de muchos colores. Hay rosas, rojos, morados, blancos, pero en realidad se refiere como a la flor que tiene pétalos muy pequeñitas o muy pequeñitos. Entonces, esto culturalmente es muy significativo porque en otros lugares se compuso, me parece que en Puebla y Veracruz y parte de la Huasteca de Hidalgo, del estado de Hidalgo, se compuso una canción. Primeramente era para la pedida de la novia. Después con el tiempo se le fue componiendo y entonces esa canción actualmente como que se comprende más en rituales mucho más religiosos. Entonces, a veces vamos a escuchar esta combinación entre náhuatl y español, pero el origen de esta composición musical tiene que ver con el pensamiento de la lengua náhuatl y se refiere a la pedida de la novia, y si no nos equivocamos, tiene que ver mucho con las muchachas, con las jóvenes que están en una etapa de madurez para poder contraer compromisos, y entonces la flor menudita, la flor delgada representa esta madurez femenina. Entonces, culturalmente esto es lo que pudiera decirse, y entonces en cualquier lugar donde ustedes se encuentren van a escuchar esto. Es un pedacito nada más. Este es el fondo que tiene, lo han escuchado en muchos lados, y hoy que se acerca otro día para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, más que una honra, un reconocimiento para todas las mujeres del mundo. Esta es la representación, esta es la simbología que hay desde la cosmovisión náhuatl. Muchas gracias y ojalá les guste esta lección.